Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Azorín, soy maestro especialista en educación física, soy de España y nada, es un placer que me hayáis invitado a participar en vuestro congreso para hablar sobre el modelo Flipped Classroom o Flipped Learning o como también se le denomina aula invertida. Bueno, vamos a comenzar primero hablando de qué es este modelo, que es el modelo Flip Classroom. Y este modelo se basa en reordenar el trabajo de clase. Dentro del Flip Classroom o Flip Learning, las explicaciones directas para la transmisión de contenidos pasan ahora a realizarse en casa, normalmente pues utilizando vídeos, ya que nuestro alumnado es muy audiovisual, pero también podemos utilizar tanto lecturas como infografías, podcasts o cualquier otro tipo de herramienta que nos vaya a servir para trabajar este contenido previo en las casas de nuestro alumnado. Lo que antes se hacía, que era pues mandar tareas o deberes habitualmente al espacio de casa, ahora todo ese proceso se hace en las aulas para poder contar además con el apoyo del profesor en la realización de las tareas y tener un mayor tiempo de trabajo real dentro de nuestras aulas. Una frase que me gustó mucho sobre el Flip Classroom, sobre el Flip Learning, que escuché a John Berman, es que si imagináramos o pensáramos en un dispositivo móvil, el sistema operativo, lo que hace funcionar al móvil, en este caso sería el modelo Flip Classroom, y el resto de metodologías serían las aplicaciones. Esas aplicaciones, gracias a este sistema operativo que es el Flip Classroom, ahora van a funcionar mucho mejor, ya que el Flip Classroom pues encaja con cualquier otro tipo de metodología, como bien pueda ser el ABP, la gamificación, el cooperativo o incluso una clase magistral si fuera necesario en algún momento dado. ¿Y cómo vamos a aplicar este modelo dentro de nuestras aulas? Ya hemos dicho que la idea principal es el mayor aprovechamiento de este tiempo de trabajo en el aula, puesto que nuestros alumnos llegan ahora con los contenidos trabajados en sus casas, fuera del aula, y además llegan con unas dudas que podemos trabajar dentro del aula y que nosotros podemos resolver mucho mejor porque ellos llegan ya con esas dudas previas antes de realizar el trabajo en el espacio grupal. Conocemos además nosotros mucho mejor qué es aquello que saben y qué es aquello que no saben antes de empezar una clase y además nosotros podemos preparar mucho mejor las tareas que vamos a realizar en el aula, tanto para el alumnado como el alumnado también se puede preparar mucho mejor para esas tareas que nosotros vamos a realizar, ya que llega con esos contenidos previos alcanzados o tiene ya unas nociones sobre esos contenidos. Si quisiéramos hacer una pequeña diferenciación, ¿no? De la clase tradicional versus a la clase que utiliza el modelo Flip Classroom, podríamos decir que tenemos dos espacios, que son el espacio individual y el espacio grupal. En el espacio grupal dentro del aula, en una clase tradicional, lo que se hace es pues, una clase expositiva donde el profesorado pues, es el centro del aprendizaje, del centro de la enseñanza, y tendríamos luego un espacio individual que es donde el alumno está en casa y realiza esos deberes o esas tareas sin una supervisión, perdón, además por parte del profesor, ya que nosotros no estamos en sus casas para poder atender pues, las dudas y resolver aquellas dificultades que vayan apareciendo durante esas tareas o deberes. Y en una clase invertida sería todo lo contrario. En una clase grupal, lo que haríamos sería aplicar lo aprendido, crear material, poder evaluarlo, donde además el alumno es el protagonista, es el centro del aprendizaje y donde nosotros estamos supervisando y guiando constantemente ese proceso de enseñanza y aprendizaje hacia nuestro alumnado y tendríamos en el espacio individual, que es el de casa, pues una instrucción directa que no está supervisada por nosotros, que es donde les mandamos un vídeo, por ejemplo, que es lo más normal, aunque no es la única forma de hacerlo, como he dicho anteriormente. Y en esa instrucción directa, que es a través de ese vídeo, por ejemplo, sí que nosotros vamos a poder recibir una retroalimentación
a través pues de el enriquecimiento de esos vídeos a través de formularios o de Google o a través de Puzzle o de otras herramientas que nosotros queramos utilizar, pero siempre vamos a recibir una información que en el espacio individual dentro de una clase tradicional nosotros no recibiríamos hasta que nuestro alumnado no llegue a clase y hiciésemos pues esa corrección de tareas. Supongo que pues, todos conocemos la taxonomía de Bloom, donde tenemos pues, una serie de escalones dentro de una pirámide que vamos pues, desde el recordar hasta que está en la base más baja, son los pensamientos de orden inferior, hasta la cúspide, que está la de crear, donde están los pensamientos de orden superior. Normalmente lo que hacemos en el aula, lo que se realiza en clase, pues son las partes de recordar, comprender, aplicar y nos dejamos fuera la parte de analizar, evaluar y crear, que para mí son súper importantes, pero que dentro de este modelo Flip Classroom, tanto Raúl Santiago como John Berman llegaron a la conclusión de que esta pirámide se cambia por un rombo y entonces la parte central, ¿de acuerdo? Donde está la parte de analizar y la parte de aplicar, digamos que son donde se crea estas habilidades de pensamiento que nos permiten trabajar de una forma pues, mucho más eficiente a nosotros y a nuestro alumnado para alcanzar ese aprendizaje, ya que aplican lo que van aprendiendo y analizan a través de la metacognición, pues analizan pues, qué errores están teniendo, dónde están teniendo dificultades, qué es lo que tienen que hacer ahora para mejorar y para alcanzar el aprendizaje, y ahí es realmente donde se alcanza esa parte más importante del aprendizaje. Podríamos decir que tendríamos pues, dos tipos o dos estados de aprendizaje activo dentro del modelo Flip Classroom, que sería profesor-alumno, por un lado, y en este aprendizaje activo lo que se produce pues, es una mayor interacción y atención por parte nuestra hacia el alumno, ya que podemos tener una mayor personalización y una mayor interacción con nuestro alumnado al tener nosotros más tiempo en el aula para atender esas dudas, para ayudar a aquellas dificultades que va teniendo nuestro alumnado, y ya que nosotros sabemos de antemano y previamente qué alumnos han tenido más dificultades y en qué preguntas o en qué contenidos pues, ha habido mayores dificultades o mayores errores. Y por otro lado tendríamos otro estado de aprendizaje activo que sería el del alumno con el alumno, ya que esta interacción entre ellos ahora es mucho mayor, ya que podemos trabajar dentro del aula en cooperativo, como hemos dicho que podíamos utilizar, trabajar por equipos, pasar ya o abandonar esa parte individual, que también es importante realizarla dentro del cooperativo, pero no es esa parte de trabajo individual en el que está centrado normalmente una clase expositiva, y donde los alumnos de un equipo pues, se pueden ayudar entre ellos, pueden ayudar a un compañero que tenga dificultades en alguna tarea, al tener también unos conocimientos previos de esos contenidos, porque ya han interactuado previamente pues, con ese vídeo, por ejemplo, que les habíamos mandado para trabajar en casa y que nos servía para el trabajo que íbamos a realizar dentro del aula. Ojo, esto no quiere decir que el Flip Classroom sea la panacea ni sea un modelo educativo que sea maravilloso. Yo siempre digo que lo ideal es tener un cóctel de modelos y de metodologías que nos sirvan. Yo, de hecho, pues utilizo como base el Flip Classroom, pero el Flip Classroom lo trabajo junto a la gamificación, junto al cooperativo dentro del aula y junto al ABP también en algunas asignaturas. ¿Por qué? Pues porque el Flip Classroom también va a tener una parte de fortalezas y una parte de debilidades. ¿Qué fortalezas podemos descubrir o podemos ver dentro de este modelo? Pues como fortalezas podríamos ver que los contenidos que se trabajan en casa pues nos sirven para el trabajo que vamos a realizar luego dentro del aula. Nos va a favorecer también la autonomía y la regulación o autorregulación del trabajo por parte del alumno, ya que él va a decidir qué día de la semana le viene mejor pues, visualizar o interactuar con ese vídeo y responder a las preguntas con las que hemos enriquecido ese contenido audiovisual,
ya que si mandamos un vídeo no va a ser para el día siguiente, sino que vamos a dejar un espacio de tiempo para ello. También vamos a personalizar mucho mejor esa información y las tareas que podemos trabajar y realizar con nuestro alumnado al tener nosotros ese feedback y esa retroalimentación sobre los contenidos previos trabajados en casa por parte del alumnado. Y sobre todo, y lo que para mí es mucho más, o lo más importante, es que para nosotros y para nuestro alumnado vamos a tener más tiempo de trabajo dentro del aula. Ahora lo importante es saber cómo trabajar ese tiempo o ese espacio dentro del aula ahora y qué metodologías vamos a utilizar para enriquecer mucho más el aprendizaje, pues con las tareas y con las correcciones y con proyectos y con las creaciones que nosotros vayamos realizando en el espacio grupal del aula. Pero también hemos dicho que va a tener unas debilidades y sobre todo a nosotros como docentes nos va a repercutir en que vamos a tener mucho más trabajo fuera del aula, pues tanto como para crear contenido como para buscarlo, que es lo que veremos ahora un poquito más adelante o explicaré, que es la curación de contenidos. También en cuanto a analizar ese feedback que vamos a recibir de nuestro alumnado para poder analizarlo y poder llegar al tiempo de trabajo del aula pues con toda esa información previa. También requiere un tiempo y una formación para poder comprender y saber la forma de trabajar con este modelo. Sobre todo, vamos a tener que pensar qué hacer con ese tiempo extra que tenemos ahora dentro del aula y qué generar dentro de ese espacio-tiempo. Y también, pues, vamos a tener que pensar y crear esas tareas de aprendizaje que van a resultar ahora súper importantes y claves para ese proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Como también, cómo hacer ahora también pues una evaluación formativa y cambiar esa evaluación que normalmente se hace a través de un examen, ya que evaluar no es lo mismo que calificar, y evaluar al alumnado por una prueba escrita que haga un día, no estamos evaluando todo ese proceso de trabajo y de aprendizaje previo que estén realizando, ya que el aprendizaje, como digo siempre, es un largo camino y en el que hay que valorar y evaluar todo ese proceso y todo ese camino. Ya hemos dicho que vamos a tener pues dos espacios de trabajo, que son el grupal para realizar en clase y el individual para trabajar en casa, pero también tenemos que tener claro cómo planificar esas sesiones para cada espacio. Por ejemplo, si vamos a trabajar ese espacio individual en casa o fuera del aula antes de ir a las clases, pues lo que tenemos que mandar pues son o lecturas de materiales, visualización de vídeo, interacción con preguntas a través de Puzzle o Google Forms. Y luego vamos a tener también un tiempo de trabajo grupal en clase, donde para mí, por ejemplo, es muy importante durante los 10 primeros minutos en la sesión que vayamos a empezar a trabajar sobre ese contenido interactivo o audiovisual que hemos mandado, con el que tenía que interactuar nuestro alumnado, pues crear unos 10 primeros minutos de resolución de dudas o, como digo yo siempre, de mesa debate, donde entre todos los alumnos y yo como guía y como persona, ¿no? Como moderador de un debate que va gestionando ese tiempo y esa resolución de dudas, pues entre todos vamos creando un debate y enriqueciendo el aprendizaje y las dudas que haya podido haber en algunos alumnos. Vamos a tener luego una parte de trabajo pues de unos 35 minutos aproximadamente, pues donde vamos a crear tareas, donde vamos a crear mapas mentales, donde yo, por ejemplo, lo que normalmente hago es repartirlo en bloques de trabajo de 20 minutos. Hacemos un bloque de 20 minutos como máximo. Una vez hemos terminado ese bloque de 20 minutos, hacemos pues una especie de resolución de dudas, de exposición, de corrección de actividades que hayamos ido haciendo, y si no sigue habiendo tareas y todo está genial, pues vamos dejando una parte final para comprobar lo aprendido, o bien a través de un concept test, como diría Eric Masur, ¿no? Con su peer instruction, y también
podemos hacerlo a través de test, de Kahoot, analizar datos. A mí me gusta mucho la analítica de datos y para mí es algo importante que ellos vean también en qué preguntas están fallando y aprender de esos errores. Podemos utilizar Quizizz, Socrative, Kahoot, Plickers, cualquier herramienta que nos vaya a dar luego también una información en una especie o una cantidad de tiempo pequeña para luego poder analizar luego tranquilamente en casa también nosotros o fuera del aula, pues y poder comprobar lo que ha aprendido nuestro alumnado de una forma más rápida y sencilla. Para planificar las sesiones, pues como estábamos diciendo antes, sería la parte de mandar esos vídeos que nos van a servir para recordar y comprender los contenidos. Un consejo que para mí y para todos los que utilizamos el modelo Flip Classroom es muy importante y es el no poner más deberes, porque entonces si lo que estamos mandando es los vídeos y mandándoles deberes, lo que estamos haciendo es sobrecargar también a nuestro alumnado y lo que queremos es que trabaje esos contenidos previos para luego realizar el trabajo dentro del aula, donde ahí pues vamos a poder aplicar, analizar, evaluar y crear actividades propias que nos van a servir para verificar lo que va aprendiendo nuestro alumnado. Y luego tendríamos también una parte que para mí también es muy importante, que es la de después del aula. Una vez hemos visto ya esos vídeos, hemos interactuado con ellos, hemos trabajado en el aula y donde tenemos que intentar también que los alumnos sigan investigando y creando material propio para comprender también todo aquello que van aprendiendo y generarles esa curiosidad, porque cuando generamos curiosidad estamos haciendo también que nuestro alumnado se preocupe por el aprender a aprender. Esa curiosidad yo creo que también es muy importante generarla en nuestro alumnado para poder gestionar de una forma autónoma ese aprendizaje o autoaprendizaje que es súper importante crearlo en nuestro alumnado. Y para la planificación de las sesiones hemos hablado de mandar vídeos y, claro, hemos dicho que una de las cosas o uno de los lastres que podemos tener dentro del modelo Flip Classroom es el que nos va a hacer a nosotros tener mucho más tiempo de trabajo. Es por ello que si nosotros creamos vídeos propios, pues vamos a tener que crear un material que no está hecho y que al principio pues nos puede costar también una cantidad de tiempo, o también podríamos buscar vídeos de terceros, tanto en YouTube como en Vimeo, por ejemplo, aunque en YouTube hay mucho más material y si no también lo tenéis enriquecido en mi aplicación Flipped Primary para trabajar los contenidos de primaria, de primero a sexto de primaria, donde tendríamos que estar también pues navegando por internet para buscar material que se ajuste a aquellos contenidos que nosotros vamos a trabajar con nuestro alumnado. ¿Diferencias entre unos y otros? Pues ventajas de los vídeos propios, en este caso, pues que va a favorecer la concentración del alumnado al ver el vídeo, pues ya que somos o son alumnos nuestros y eso les motiva también, ¿no? Ver el vídeo de su propio profesor, pero también es verdad que una desventaja en ese aspecto es que nosotros debemos sentirnos seguros con nuestra capacidad comunicativa y sobre todo con la competencia digital y con las herramientas que debemos conocer para crear unos vídeos atractivos y de calidad que lleguen a nuestro alumnado. Y si vamos a buscar vídeos de tercero, pues de otros profesores, que hay grandísimos docentes por la red que comparten su material, pues también tendríamos que buscar unos recursos de buena calidad y también tenemos que tener claro dónde vamos a alojar o vamos a mandar ese material para que sea de fácil acceso a nuestro alumnado. Y para ello pues también es necesario y requiere que al menos tengamos pues una competencia digital para ello. Si alguno de vosotros o de vosotras pues cree que tiene claro que quiere crear su propio material audiovisual, pues os voy a dar pues algunos consejos, ¿no? Si sois novatos en el Flip Classroom pero queréis lanzaros a crear vuestro propio material, en primer lugar lo ideal es que sean vídeos cortos, que no sea una duración mayor de 5 minutos,
¿de acuerdo? Porque a mayor tiempo, pues el material se hace más pesado y el alumnado también deja de verlo. Importantísimo que intentéis buscar un tono de voz claro, que entonéis, que hagáis cambios, que no utilicéis siempre el mismo tono, que no tengáis un tono plano al hablar. Si podéis utilizar un micro para la calidad del audio, muchísimo mejor. Hay vídeos, hay micrófonos de solapa que venden en Amazon por muy poco dinero. Si estáis creando vuestro propio vídeo, pues no abuséis de texto, no metáis demasiado texto dentro de la presentación. Es mejor que utilicéis imágenes, que os creéis también un guión previo para ir al grano y para no iros por las nubes, y en lugar de hablar realmente de lo que queréis hablar en ese vídeo, con ese contenido, pues empecéis a hablar pues, de otras cosas que se os vaya, ¿no? Fuera del texto o fuera de la idea que queréis plasmar en el vídeo. También pues cuidar los derechos de autor si vais a insertar imágenes o música, que vayáis al grano, como estábamos diciendo antes, cuando creéis vuestro guión para explicar y hablar de lo conciso. Si podéis intentar hacer un vídeo ameno en el que se cuente un chiste al final, como yo he visto muchas veces, o donde pongáis una adivinanza o metáis un poquito de humor, pues mucho mejor. Que el lenguaje pues también sea sencillo, no abuséis de un lenguaje que sea muy rimbombante y que vuestro alumnado pues no pueda entender. Y en el caso de que podáis hacerlo pues un par de docentes, de profesores, en el que interactuéis, pues el vídeo va a ser también mucho más enriquecedor. Ideas que os voy a dar también si queréis haceros pues vuestros propios vídeos. Eh, Aparte del guión que estábamos hablando, también tenéis que tener claro cómo vais a hacer el vídeo, qué herramientas vais a utilizar, si vais a utilizar un móvil, una tablet, si vais a utilizar grabación de pantalla del ordenador, si vais a editar también ese vídeo después, si vais a meter una intro, pues ideas que tenéis que estructuraros también, y que yo mi consejo es pues que os lo dejéis todo redactado en una plantilla. Si vais a necesitar material de apoyo, si vais a acompañar el vídeo con una presentación previa que también tenéis que crear, o bien con PowerPoint, con Prezi, con Keynote, con Geniali, con cualquier otra herramienta digital que os vaya a servir de apoyo. También es importante pues que busquéis un lugar de luz natural, y luego ya pues poco a poco enriqueciendo. Yo he visto pues hay como una especie de son como focos con unas telas que te hacen luz blanca y que te pones uno en cada lateral y que te hace pues que el vídeo tenga una luz mucho más enriquecedora y mucho más atractiva para el vídeo. Pero si lo podéis hacer en un lugar con buena luz natural es suficiente. Utilizad un trípode, no intentéis que alguien os lo grabe con la mano, un trípode sencillito. Yo tengo varios y el que más utilizo es un mini trípode que llevo siempre en mi mochila del colegio cuando tengo que hacer algún tipo de grabación. Y empezar siempre pues con materiales básicos, y tampoco hace falta gastarse una gran cantidad de dinero. Otra solución también, pues haceros grabación de pantalla, igual que estoy haciendo yo ahora, pues una grabación de vídeo con la cámara del ordenador, pues podéis haceros también una grabación de pantalla con herramientas como gratuitas, por ejemplo, como Screencastify o Screencast-O-Matic, que son extensiones de Google. Podéis también utilizar Camtasia, podéis utilizar también PowerPoint, que ahora también hace grabación de pantalla. Herramientas tenemos muchas que nos van a facilitar esa grabación. O tenemos también herramientas como pueden ser, también son de pago, como Powtoon, Explain Everything, VideoScribe, MoveNote, o Spark, por ejemplo, de Adobe, donde también hay plantillas ya prediseñadas y van a crear pues un material muy atractivo para nuestro alumnado. Y una vez que ya hemos creado un vídeo, en caso de que queramos hacer material propio, pues ya llegaría el momento también de editarlo y de añadirle pues elementos que capten y mantengan la atención de nuestro alumnado, porque no es lo mismo estar solamente una persona con la cara, pues como estoy yo ahora completamente
hablando todo el tiempo, pues que tener un vídeo de 5 minutos en el que van apareciendo imágenes, van apareciendo presentaciones que enriquecen mucho más este vídeo. Y pues si tenemos un dispositivo con iOS, pues podríamos utilizar herramientas como Clips, Vimeo o iMovie. Con Android pues tendríamos Premiere Clip, Android Video Editor, Viva Video, tenéis un montón de opciones en cada plataforma. Y luego si lo vais a hacer ya pues con ordenador, pues tenéis Wii Video para editar los vídeos creados, que es online, está en Google Chrome. Si tenéis un Mac, pues con iMovie vais a hacerlo genial. Luego tenemos programas de pago, aunque Filmora también tenemos la versión gratuita, tanto para Mac como para Windows, que puedan ser Camtasia o Filmora. Y luego tendríamos también un programa ejecutable que es gratuito, que es Shotcut, que está también para Mac o para Windows, y con ellos podríamos editar el vídeo y podríamos crear también una intro, tanto de inicio como de cierre, para crear un aspecto mucho más profesional y mucho más atractivo para nuestro alumnado. Pero recordaros también que el Flip Classroom no es solo vídeo, y podríamos utilizar también texto enriquecido, como con la herramienta Perusal o con Actively Learn, que es muy parecida al Puzzle, perdón, o crear podcast, por ejemplo, con Spreaker, que son herramientas también sencillas. Y una vez hemos hablado ya pues de la parte de trabajo, ¿no? Dentro del aula y fuera del aula, y hemos hablado también de crear nuestro propio material. Algo también importante es el ver que nosotros a lo mejor no somos capaces o no nos atrevemos a enfrentarnos a una grabación de pantalla. Pues ahí tendríamos que utilizar la curación de contenidos, que es buscar por la red contenidos de otros docentes. Lo que tenemos que tener claro es dónde podemos buscar. Podemos utilizar cualquier navegador. Tenemos YouTube, que es donde más vídeos podemos encontrar. Tenemos también una aplicación como es la de Khan Academy, donde ahí también tenéis mucho material para utilizar. O tenéis también mi aplicación, la de Flipped Primary, que está para descargar en todo el mundo, y yo os la aconsejo, porque ahí, si es para primaria, pues tenéis todos los vídeos y los contenidos desde 6 a 12 años. Tendríamos también que tener claro en esa curación de contenidos cómo organizar todo este material, si vamos a crear una web con Wix, por ejemplo, o con Google Sites, si vamos a crear una clase virtual, o bien con Moodle, o bien con Google Classroom, o bien con un blog donde vayamos a insertar todo ese material para que sea de fácil acceso a nuestro contenido, a nuestro alumnado, ese contenido. Y es algo que tenemos que tener muy claro en esa curación de contenidos. También tenemos herramientas como, por ejemplo, Edulan o Educatina, que también tiene pues muchísimo material para trabajar con él. Y una vez tenemos claro ya qué material vamos a utilizar y dónde vamos a alojar ese material, para mí es súper importante que antes de empezar a trabajar con nuestro alumnado lo entrenemos. Yo siempre, el primer mes de curso, en septiembre, que es cuando empezamos aquí el curso escolar, lo que hacemos es, o lo que dedico yo el tiempo es a enseñar cómo ver el vídeo mi alumnado y qué herramienta utilizamos para aprender a sacar las ideas clave y poder empezar a trabajar más adelante, ¿no? Que lo que utilizamos son las notas Cornell, que es un documento de los años 50, ¿no? Como digo yo, fijaros que cuando se habla de innovación, ¿no? Parece que es todo muy moderno, y lo que hacemos normalmente es coger cosas de hace años ya, pero que gracias a la tecnología ahora, que es muy importante dentro del modelo Flip Classroom, pues utilizamos ahora para enriquecer este modelo. ¿Cómo trabajo yo durante este mes de septiembre? Bueno, la primera semana de clase lo que hago es ponerles el vídeo en la clase y les enseño a sacar esas ideas principales en las notas Cornell.
Es un documento que viene dividido en 3 columnas, una columna estrecha en la parte izquierda, una más ancha en la derecha y una columna abajo. En la parte estrecha de la izquierda lo que van sacando son las ideas clave, palabras cortas. En la derecha ya se van poniendo pues una especie de pequeño resumen o enriquecen un poquito más todo lo que han puesto en esa idea clave. Y en la parte de abajo pues se hacen o un pequeño resumen general o van poniendo también dudas que les han surgido sobre la visualización del vídeo para luego poder trabajarlas más adelante dentro del aula. Y en esa primera semana también lo que les enseño es las herramientas que vamos a utilizar para interactuar ellos con el vídeo y con el que yo enriquezco esos vídeos para poder recibir ese feedback. Que normalmente son el puzzle o los formularios de Google. En una segunda semana de clase, pues empezamos a hacer flip dentro del aula y lo que hacemos es que nosotros no tenemos tablets, pero ellos se traen sus dispositivos para aprender cómo trabajar con ellos. Se ponen también auriculares para estar un poquito pues, más aislados del ruido del resto de sus compañeros y van trabajando solos y voy viendo yo cómo ellos ven el vídeo, cómo lo paran, cómo sacan las ideas dentro de esas notas Cornell y en una tercera semana pues empezamos ya a enseñar a trabajar ese vídeo que han ido viendo pero contestándolo o contestando las preguntas de esos formularios, cómo acceder al formulario o al puzzle, cómo contestar las preguntas, cómo enviarlas y una vez que empecemos a generar y a trabajar con este modelo, pues que mi alumnado ya sepa interactuar y trabajar con él. ¿De acuerdo? Pero ojo, también tenemos que tener claro cómo trabajar nosotros con este material, ¿de acuerdo? No solamente nuestro alumnado, si no hemos trabajado nunca con estas herramientas, pues también tenemos que aprender cómo crear esos formularios, cómo crear esas preguntas, cómo enriquecer estos vídeos, cómo generar luego una retroalimentación y un feedback, pues con una hoja o una hoja de cálculo de Excel que nos descargamos luego, ¿no? de un Google Form para analizar esas preguntas y poder tener y poder analizar ese feedback tan rápido que podemos alcanzar, ¿no? con estas herramientas y que para mí es súper importante analizar todo ese aprendizaje previo. Y si quisiéramos ya pues, subir un poquito el nivel del Flip Classroom, lo que podríamos hacer también sería que nuestros alumnos generaran sus propios vídeos de Flip Classroom y poder hacer también pues subir un peldaño más con este modelo, ¿no? Que ellos generasen sus propios formularios, que ellos generasen también sus propias preguntas y poder mandar ese trabajo creado por ellos al resto de compañeros. Bueno, y luego hay que tener claro también dudas que nos pueden surgir, ¿no? Y que surgen siempre, por ejemplo, que es ¿qué pasa si un alumno no ha visto el vídeo? ¿O qué pasa con los alumnos que tienen dudas? ¿O qué pasa si los alumnos no tienen dudas, ¿no? Y para eso algo muy importante es lo que decía al principio, que es el utilizar también diversas metodologías para unirlas al modelo Flip Classroom, como puedan ser la gamificación, el ABP y el trabajo cooperativo, y también intentar ampliar el PLE, que es el entorno personal del aprendizaje de nuestro alumnado, que yo creo que eso también pues, nos va a ayudar, ¿no? a poder enriquecer y el poder intentar evitar pues que los alumnos no vean el vídeo o que no sepan cómo responderlo o cómo trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, cuando un alumno no ha visto el vídeo, lo que hacemos es, como estamos trabajando en cooperativo y estamos trabajando en proyecto, que el resto del equipo le explique a ese compañero en qué consistía el vídeo. O si no ha visto el vídeo, lo que pasa es que ralentiza el trabajo del grupo porque o bien se lo tienen que explicar o bien no sabe cómo avanzar en las tareas propuestas
de ese día. Por lo tanto, su equipo es el que le da el toque de atención a ese compañero o esa compañera para que la próxima vez sí que vea el vídeo, ¿no? Si no tienen dudas, yo sigo generando ese debate o esa asamblea, como se hace siempre en infantil y que a mí no me gusta que se pierda cuando llegan a primaria y lo que hacemos es pues enriquecer entre todos pues un poquito más las ideas que ya hemos alcanzado, ese contenido que hemos alcanzado con cosas que alguno haya podido investigar. Cosas que suelo hacer yo también a veces, en lugar de mandar un vídeo, les digo que busquen información y que creen una presentación, o bien con Genially, o bien con Google Slide, con las presentaciones de Google, y a sorteo uno de ellos durante 5 minutos tiene que exponer con su presentación delante del resto de compañeros lo que él ha investigado sobre ese contenido que yo les había dicho que tenían que buscar información para crear su exposición oral frente al resto de la clase. ¿Qué pasa? Pues que si hay compañeros que han encontrado mucho más información o muchas más cosas, van a enriquecer durante esa parte de final de la exposición con su investigación, y si hay alguien que ha encontrado menos material, se va a enriquecer también pues con el de la exposición o con toda la información extra que vayan aportando otros compañeros. Y si ha habido dudas, pues es lo que hablábamos al principio, que era generar ese debate donde todo el grupo clase participa y pues donde entre todos aportamos ideas para ayudar a esos alumnos y alumnas que han tenido pues más dificultades. Y llegados a este punto, pues quedaría también reflexionar un poquito, ¿no?, sobre algunas cuestiones acerca de este modelo, que serían preguntas que nos podríamos hacer, como la de, pero ¿realmente esto funciona, no? ¿Qué pasa si el alumnado pues no asume ese rol ahora que le vamos a pedir, donde él sea más activo, sea más proactivo y sea el centro de su aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros seguimos evaluando como siempre? ¿Qué podemos hacer si no hay tecnología o somos un centro educativo o las familias tienen pocos recursos tecnológicos? ¿O qué pasa si la tecnología falla? Que la tecnología no es perfecta y también puede fallar, ¿no? Bueno, pues sobre la primera pregunta, ¿funciona el Flip Classroom? Yo, desde mi perspectiva y mi experiencia, funciona, y funciona siempre que lo mezclemos y lo unamos también a otras metodologías, no que lo basemos solamente todo en el modelo Flip Classroom, ya que tiene pues muchísimos beneficios sobre el grupo clase, para desarrollar las competencias que son súper importantes, no que nuestro alumnado alcance contenidos o aprenda contenidos, sino que sepa qué hacer con esos contenidos que está aprendiendo. Va a tener unos beneficios también sobre las actividades y sobre el aprendizaje que vayamos alcanzando y adquiriendo, y también y sobre todo vamos a tener un beneficio sobre las relaciones, ya que como todos vienen ya con esos contenidos previos, el trabajo, sobre todo cuando estamos realizando un proyecto, estamos trabajando con ADP, esas relaciones pues entre el alumnado funcionan mucho mejor, porque entre ellos la retroalimentación y la ayuda aumenta. En cuanto al el rol activo, ¿no?, que va a tener ahora nuestro alumnado, pues una de las mayores críticas que suele recibir nuestro modelo, que es el modelo Flip Classroom, es que se le llama deberes también a la visualización de estos vídeos, ¿no?, que mandamos a casa, y en cierto modo pues son deberes, porque es verdad que son tareas que se realizan normalmente en las casas. Pero claro, yo sí que quiero aclarar un poquito este punto en cuanto a deberes, porque sí que es verdad que si esto lo hacemos, mandamos en muchas asignaturas la visualización de vídeos al mismo tiempo y no se hace un reparto coherente, lo que estamos haciendo es mandar demasiadas tareas a nuestro alumnado. Por eso algo importante es el procurar plantear sesiones de trabajo en el aula que profundicen también en estos contenidos, de manera que no todos los días el alumnado tenga que ver un vídeo nuevo. Yo, por ejemplo, mando un vídeo semanal para ciencias naturales, pero los vídeos de lengua y matemáticas los vamos viendo en clase,
y según vamos viendo el vídeo vamos trabajando posteriormente con el material que vamos creando en las sesiones siguientes. Pero lo que yo no hago es cargar también con la visualización y la interacción de muchos vídeos y de muchas áreas, porque entonces también lo que estamos haciendo es sobrecargar a nuestro alumnado. Algo que tiene que ser consciente también nuestro alumnado es que se les va a exigir ese rol activo ahora, tanto dentro del aula como fuera, para que ellos se autogestionen ese tiempo de trabajo ahora fuera del aula. Y pues algo que tenemos que tener claro, pues que todas las metodologías no son mágicas, que todo puede fallar, pero que tenemos que tener claro que esos errores nos tienen que servir para aprender y para ver cómo seguir mejorando y evolucionando y qué cosas deberíamos ir cambiando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos poca tecnología, como estábamos hablando? Pues tenemos que tener claro que si hay poca tecnología en las familias, pues debemos de buscar alternativas de trabajo. Yo recuerdo hace unos años que tenía un alumno que no tenía internet en su casa y yo lo que hacía era que utilizase el ordenador que teníamos en el aula, o bien cuando él quisiera quedarse fuera del horario escolar a las 5 de la tarde, que es cuando terminamos el horario lectivo en mi centro, o bien que se quedase a la hora del patio si él lo quería, o se bajase a la biblioteca del aula. Es darle siempre soluciones. Si solo buscamos problemas no vamos a ir más allá, pero si tenemos un problema para solventar, lo que tenemos que buscar es soluciones. También están las bibliotecas municipales que tienen ordenadores y tienen acceso a internet para que nuestro alumnado pues, pueda interactuar con ese material y por lo tanto, aunque dentro del Flip Classroom es importante la tecnología, si no hay tecnología, pues tenemos que intentar ver cómo solventar ese escollo y ese problema. Está claro que si no lo podemos solucionar con la gran mayoría de nuestro alumnado, pues este modelo quizá pues no lo podríamos implementar con nuestra tutoría o con nuestro alumnado. Y para ir cerrando y para ir terminando, algo que tenemos que tener claro es la evaluación de nuestro alumnado y pues con estas nuevas exigencias que le estamos pidiendo ahora, también debemos de ser conscientes nosotros y deben ser conscientes ellos que van a ser ahora los verdaderos protagonistas. Nosotros vamos a ser unos guías, no vamos a ser solamente el centro de enseñanza y aprendizaje, no vamos a ser el ombligo dentro del aula, sino que ellos ahora pues van a empezar a tomar también decisiones, van a comenzar ahora a ser más autónomos para poder realizar esas tareas previas, cuando mejor se ajuste a su horario, como decíamos anteriormente, y a la entrega pues, de esos materiales enriquecidos. Gracias a Dios y en el siglo XXI en el que nos encontramos, pues cada vez hay más herramientas y ahora disponemos de una gran variedad de herramientas que nos van a facilitar ese feedback, como estábamos hablando de Puzzle o de Google Form, sobre esos contenidos previos que va a trabajar nuestro alumnado previamente, y eso nos va a ayudar a nosotros pues, a tener una mayor rapidez de acceso a esos datos o a esas respuestas realizadas por nuestro alumnado. Eso pues, nos va a favorecer el poder evaluar el trabajo dentro del aula y con un mayor número de herramientas pues, para poder realizar también una evaluación pues, mucho más completa de lo aprendido y de lo trabajado y de esa secuenciación diaria del trabajo que va haciendo nuestro alumnado. Y hasta aquí hemos llegado. Ha llegado ya el momento final pues, de esta charla sobre el modelo Flip Classroom y ahora pues os toca a vosotras y a vosotros pues plantearos cómo empezar a aplicarlo, en qué asignaturas y qué herramientas utilizaréis, o bien para crear vuestros propios materiales como he indicado anteriormente, o como el de otros docentes que comparten gratuitamente sus trabajos en la red. Espero que esta charla haya sido de vuestro agrado y que os sirva pues, para ir llenando, como digo siempre, vuestra mochila de metodologías activas para poder aplicarlas en el aula y que también os haya aportado pues, una nueva visión de poder trabajar con vuestro alumnado tanto en el aula como fuera de ella.
Un abrazo y muchas gracias. Abrazos.